Muy bien, apreciados alumnos. Ya vista toda la introducción en los valores, vamos a centrarnos, vamos a adentrarnos en el valor fundamental de la verdad. En el ámbito del ser, el hombre por naturaleza busca la verdad. Recuerden que nos manejamos en dos ámbitos, el ser y el deber ser. En el ser, es decir, en lo que es el hombre conforme o según la voluntad de Dios, porque Dios nos creó así y somos de esa manera y no podemos ser de otra porque no está en nuestras manos. Así somos, así fuimos creados. El hombre siempre, por esa naturaleza, va a buscar la verdad. San Agustín de Hipona lo dijo muy claro y de manera muy hermosa. Nos creaste, Señor, para ti, y nuestra alma estará inquieta hasta que no descanse en ti. El hombre, incluso el ateo, tiene una inquietud natural y esa inquietud natural no la puede saciar de otra manera sino en el encuentro con Dios. Imagínense ustedes que es como una relación entre el imán y pedacitos de hierro. Cada alma racional, cada persona humana, cada ser humano es un pedacito de hierro que por naturaleza se siente atraído a ese gran imán, el infinito y amoroso imán que es Dios, por naturaleza. No está dado al pedacito de imán contrariar su naturaleza de ese magnetismo que lo atrae hacia Dios. Y Dios es la verdad. La verdad no la vamos a encontrar fuera de Dios. Es por eso que en el ámbito del ser, de esa naturaleza, siempre vamos a buscar la verdad. Por otra parte, ya en el ámbito del deber ser, entonces la búsqueda y respeto y además la atestiguación de la verdad es un deber de la moral cristiana. Es decir, el hombre busca la verdad, es inquieto de descubrir la verdad por naturaleza, pero es que además de esa naturaleza tenemos una obligación, un llamado, un deber moral de nosotros atestiguar la verdad, de declarar la verdad y de buscar la verdad. ¿Dónde lo tenemos? En el 8º mandamiento de la ley de Dios: no darás falso testimonio ni mentirás. Entonces el hombre que busca por naturaleza la verdad en el ámbito del ser, entonces en el ámbito del debe ser, está llamado a buscar la verdad, a declararla y a atestiguarla. Algo sumamente importante de estos aspectos del ser y el deber ser de la verdad en el hombre. El hombre es libre porque Dios lo hizo libre. Y si bien por naturaleza busca la verdad, el hombre es libre incluso para negar la verdad. El hombre puede negar la verdad, es libre de ello y Dios lo respeta. Pero ello no niega su inclinación natural a buscarla. El hombre va a buscar siempre la verdad. Que después la contraríe o no, ya eso es otra cosa. El hombre puede reconocer la verdad o negarla, pero nunca puede desvirtuarla, nunca puede alterarla, porque la verdad es inmutable. La verdad es. La verdad es. La verdad es y por ser es innegable, está fuera del campo de acción del hombre. Nosotros podemos encontrar la verdad y decir que no la encontramos, podemos contradecirla, negarla, pero la verdad siempre está allí porque es inmutable. Tenemos unas corrientes de pensamiento relativamente recientes que son el relativismo y también el fenómeno de la posmodernidad, que son corrientes enemigas de la verdad. El relativismo niega que haya una verdad absoluta y por ello niega la verdad de Dios y niega a Dios mismo. No hay verdad absoluta. Cada quien tiene una verdad según su óptica. Ello es evidentemente una manifestación, a mi manera de ver, no me queda duda de que es una manifestación de la acción del demonio en la sociedad y en las corrientes de pensamiento. Y está el fenómeno de la posmodernidad, que es un fenómeno que hace que el hombre en esa búsqueda de adecuar el mundo a él, a sus propios intereses, en vez de adecuarse él a la verdad,
Entonces ha concebido un concepto, valga la redundancia, de la posverdad. La posverdad. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es esa posverdad que ya de antemano les digo que es una idea anticristiana? La Real Academia de la Lengua define la posverdad como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Imagínense ustedes, la posverdad es cuando un agente, que suele ser un influencer, un gobernante, normalmente un líder, una estructura de pecado, se distorsiona deliberadamente, dolosamente, intencionalmente la realidad, la distorsiona, la manipula creencias, emociones, para influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Eso lleva a estructuras de pecado. Entonces, se dice que la posverdad es una nueva verdad, es como que la verdad de una verdad creada, ese famoso dicho de que una mentira dicha 1000 veces se transforma en una verdad. Eso nunca va a ser una verdad. Eso nunca va a ser una verdad. Eso es mentira. La posverdad es contraria a la verdad. Porque hemos dicho, la verdad es lo que es y es inmutable. Solo es verdad lo que es. Y lo que no es, por mucho que nosotros lo repitamos, no es verdad. No es verdad lo que el hombre pretenda hacer ver que es. Es verdad lo que es. ¿Recuerdan la palabra de Dios que dice, yo soy el que soy? Como Dios se llama a sí mismo, yo soy el que soy. Dios es, y no está dado al hombre alterar lo que Dios es. Y la verdad, que es reflejo de Dios en el orden social, es, y nosotros no podemos alterarla. Entonces vemos cómo allí en la posverdad y en el relativismo moral tenemos nosotros dos espacios de lucha o dos enemigos contra los que tenemos que luchar para instaurar el reino de Dios en la tierra, tomando el arma de la verdad, la bandera de la verdad, ese valor fundamental de la vida social. En uso de la posverdad, ese eufemismo de la mentira que es la llamada posverdad. El hombre evidentemente puede mentir. El hombre puede mentir, es libre para ello, puede negar la verdad y con ello evidentemente el hombre puede, importante esto, alterar el conocimiento. Al hombre mentir puede alterar el conocimiento y la comprensión de la verdad. La altera, no altera la verdad, altera el conocimiento de la verdad y altera la comprensión de la verdad, pero lo que nunca va a poder el hombre es alterar la verdad, porque la verdad, como hemos dicho, es inmutable. Entonces, puede que haya estructuras de pecado gubernamentales que digan muchas veces una mentira y lamentablemente puede que haya algunas personas que, bueno, pues por distintas razones puedan estar en ese momento como suficientemente débiles desde el punto de vista moral y espiritual para creer que esa mentira es una verdad. Pero aunque la gente lo crea como verdad, no lo es. Y allí está entonces parte de nuestra lucha. Recuerden la estimativa, pues aplicar esa potencia del alma racional para saber distinguir dónde está el mal, dónde está el bien, dónde está lo falso y dónde está lo verdadero. Así como Dios crea el universo y le establece unas leyes que llamamos leyes universales, por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de la electromagnética, son 4 leyes fundamentales del universo establecidas por Dios. De igual manera, en la sociedad hay una ley natural, le llamamos ley natural, y nosotros como cristianos sabemos que es una ley que estableció Dios y que queda inscrita en el corazón del hombre. Entonces, en ese orden social hay una verdad revelada al hombre. O sea, el hombre encuentra con Dios en el mensaje bíblico. Y cuando el hombre explora el universo se encuentra con una verdad revelada de Dios.
pero también cuando el hombre observa el orden natural de la sociedad, encuentra también una revelación de Dios. Dios nos habla a nosotros. En ese, imagínense que hay una persona muy lejana a la cultura occidental, no cristiana, un chino, en el siglo que sea. Él no sabe, pudo haber no sabido que hay un decálogo, 10 mandamientos, que robar es pecado. Pero ese chino, en su corazón, en el siglo que sea, él tiene grabado que robar es malo. Y tiene grabado que cuando lo roban a él, eso no está bien. Y que él tiene que defenderse y tiene que procurar la justicia. Entonces fíjense cómo la ley de Dios y todos estos valores están en la naturaleza humana. Entonces, al nosotros observar que eso es así, independientemente del tiempo, del lugar, de la civilización, vemos que Dios nos ha hablado en esa naturaleza, en ese orden social que Él ha establecido. Entonces, la persona humana está llamada por Dios a la perfección, y esa perfección implica abrazar la verdad, y ese abrazar la verdad implica defender la verdad incluso en los ámbitos de la dimensión social, economía, política. Hay que decir la verdad, hay que denunciar la mentira. Eso es parte del rol profético de todo bautizado, y muy especialmente, muy particularmente, de los laicos, que somos quienes estamos llamados a, como dice el Concilio Vaticano II y la exhortación apostólica postsinodal Christi Fideles Laici de Juan Pablo II, tenemos que procurar la adecuación de las realidades temporales al plan de Dios para la humanidad. Y esta adecuación, esta perfección, solo se alcanza en Dios. Solo en Dios podemos alcanzar esa plenitud del orden social por el bien del hombre. Recordemos que no es por el bien de Dios. Dios es pleno, Dios no necesita optimizarse ni puede. Dios es la perfección. Entonces, Dios, que es infinitamente verdadero e infinitamente veraz, Él es la verdad en sí mismo y a la vez dice la verdad, nos llama a hacernos semejantes, más semejantes a Él de lo que ya somos por naturaleza. ¿Cómo? Pues practicando el valor de la verdad, no solo en la vida muy íntima del entorno más cercano a la familia, sino a los niveles de la sociabilidad más lata. O sea, incluso en la Estación Espacial Internacional, que es donde más lejos está el hombre al día de hoy, pues allí también debemos hacer reinar la verdad. La verdad, recuerden que lo hemos dicho varias veces, es uno de los atributos de Dios. Dios es infinitamente perfecto, bello, bueno, justo. Es decir, es un aspecto, la verdad es un aspecto de la esencia divina. Y además de que es un aspecto de la esencia divina, Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es Dios, que es una de las tres personas de la Santísima Trinidad, nos habló de sí mismo y se definió como que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces estos son como refuerzos teológicos para entender nosotros el grado de vinculación que debemos tener con la verdad. Entender que la verdad es parte de la naturaleza divina, es parte del ser divino, es uno de sus atributos, que Él pide que seamos cada vez más conformes a su esencia, más conformes a nuestra dignidad, y que la sociedad necesita también adecuarse al reino de los cielos, por lo cual tenemos que tener siempre conciencia de una responsabilidad con la verdad. En esa procura de encontrar la verdad, el hombre tiene dos canales para encontrarla. Para encontrar la verdad, el hombre tiene, por decirlo de alguna manera, dos canales o dos antenas: la fe y la razón. Por ambas vías, el hombre puede alcanzar el conocimiento de la verdad. De hecho, Juan Pablo II, en su carta encíclica Fides et Ratio, que significa la fe y la razón, nos define esta situación de manera muy clara. Dice Juan Pablo II, cito: la fe y la razón son como las dos alas
con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Fíjense que son dos alas. Si un pajarito tiene una sola ala, no puede volar, o si vuela, creo que no llega muy lejos y un poco medio choreta. Debemos siempre encontrar y procurar encontrar la verdad con esas dos alas, con la razón, a través de la filosofía, la especulación filosófica, a través de la ciencia, pero también debemos encontrarla, y también la encontramos a través de la fe, porque la razón del hombre es limitada. El hombre no puede comprender los misterios más profundos de la vida en Dios ni del universo mismo. Hay una limitación a la comprensión humana porque la razón es finita como es finito el hombre. Entonces esa otra parte de la verdad no alcanzable por medio de la razón está en el campo de la fe, es donde el hombre tiene que abandonarse y contemplar la vida en Dios para que Dios le revele ese conocimiento que va más allá de su limitada razón. La fe y la razón no son contradictorias. Solo a partir de la Ilustración empezó esa batalla, esa lucha contra el cristianismo, contra la iglesia, diciendo que la fe negaba la verdad y que por lo tanto era irracional. Pues eso no es así en lo absoluto. La fe y la razón siempre van a encontrar la verdad. Si esa fe es pura y si esa búsqueda de la verdad por la razón se hace con un rigor. O sea, pues no es cualquier especulación, es con un rigor filosófico, un rigor científico. Les voy a poner algunos ejemplos que me parecen a mí maravillosos de estas cosas. Nos dice la razón, o mejor dicho, nos dijo la revelación bíblica, y por lo tanto, por la fe, nosotros sabemos que cuando Dios crea la tierra, crea el universo, crea la tierra, separa las aguas de un lado y la tierra de otro lado. Eso lo creemos nosotros los de la fe de Abraham, musulmanes, judíos y cristianos. O sea que Dios separó las aguas y separó las tierras. Y pues los ateos, las personas que no consideran estas cosas, que no tienen fe, dicen eso es una tontería, porque no tienen la fe. Ya la fe nos lo decía a nosotros hace miles de años. Pero, ¿qué dicen los estudios científicos aún? Bueno, no son tan recientes, pero relativamente nuevos. La teoría de la Pangea, de que hubo un momento en la evolución geológica de la Tierra que había un solo continente. ¿Y qué pasa en el mapa mundi si nosotros ponemos que hay un solo continente? Bueno, que las aguas están separadas de toda la Tierra. Es demasiado claro. Entonces vemos como el científico, por la razón, llegó a la verdad de que Dios, él sin saberlo, llegó a la verdad de que había una separación de las aguas de la Tierra. Pero él, como no tiene fe, no sabe que lo hizo Dios. Nosotros ya lo sabíamos de antemano, y cuando el científico lo descubre, ya evidenciable, nosotros nos gloriamos en Dios porque ya lo sabíamos, y esto simplemente nos ratifica el poder de Dios en la creación. Otro ejemplo, el Big Bang. ¿Qué nos dice la teoría del Big Bang? Pues que el universo no es infinito, que el universo no siempre ha existido, que el universo tiene un origen, y que ese origen en específico inició con una gran explosión. Pues, ¿qué nos dice a nosotros la fe? ¿Y qué nos dice la revelación bíblica iluminándonos en esa fe? Que el universo no es infinito, que tiene un origen, y que ese origen fue el hágase la luz, hágase la luz. ¿Y qué ocurre normalmente cuando hay una explosión? Un estallido de luz, una explosión, ¡pum!, se ilumina. Entonces vemos cómo el científico teórico del Big Bang llega a una realidad, ¿verdad?, física, astrofísica, en este caso de la creación del universo, que dice que el universo no existió siempre. Eso es lo que creemos nosotros por la fe. Que dice que el universo tuvo un origen, es lo que creemos por la fe, y que ese origen fue por una gran explosión, y nosotros decimos sí, fue por el hágase la luz. Maravilloso. Otro ejemplo que me parece súper tierno a mí,
la redondez de la Tierra. Hasta hace algunos siglos, pues, se creía que la Tierra era plana, y eso de hecho generaba muchos miedos, temores en los navegantes. La Tierra es plana. Y bueno, pues se descubrió que la Tierra era redonda. De hecho, Colón vino, bueno, fue, yo estoy en España, se encuentra el continente americano y empiezan los viajes alrededor del mundo. Bueno, ya se constata que yendo en el mismo sentido vas a regresar al mismo punto. Es decir, la Tierra es redonda. El hombre llega al espacio y la ve desde fuera y la ve redondita, como de hecho es su forma geoide, achatada en los polos, abultada en el ecuador. Pero ya la revelación bíblica nos lo decía. No estoy seguro si el libro es el de la sabiduría, pero creo que lo es. Si no es el libro de la sabiduría, es un libro cercano a estos libros sapiensales. El libro de la sabiduría dice, no sé si ustedes sabían, que en el Antiguo Testamento la referencia a Dios Hijo, o sea, a Jesucristo, es la sabiduría. En el Nuevo Testamento, Jesucristo ya encarnado, pero antes de encarnarse en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la sabiduría, se está refiriendo a Dios Hijo. Pues en ese libro de la sabiduría, la sabiduría, es decir, Jesucristo, declara, cuando mi Padre estaba creando el mundo, el universo, yo me deleitaba mientras jugaba con la bolita del mundo. O sea, la sabiduría, que sabemos que es Jesucristo en el Antiguo Testamento, dice que cuando su Padre, que es el creador del universo, estaba haciendo el mundo, él jugaba con una esfera, una bolita, que era el mundo. Es decir, la redondez de la Tierra ya estaba plasmada en la revelación bíblica y nosotros la creíamos. Y luego fue que la ciencia le llegó. Y ya una última para no quitarles tanto tiempo. Pasa que este tema me gusta mucho de la fe y la razón. No sé si han oído de la teoría de la dualidad onda-partícula. Esto significa que a nivel subatómico, no sé si saben algo de física cuántica, Einstein y la teoría física han revelado que la materia y la energía son lo mismo. Cuando la energía se densifica, se hace materia. Y cuando la materia se expande, se hace energía. De ahí viene la energía atómica o nuclear. Agarran un núcleo, un átomo, y lo expanden, y eso genera una gran explosión. Entonces dice Einstein que hay una relación, que la onda, que es la expresión mínima de la energía, y la partícula, que es la expresión mínima de la materia, son la misma cosa y se comportan a nivel subatómico de la misma manera. Y esto hace que los físicos teóricos reconozcan que la materia puede atravesar la materia. O sea, que se puede, estando a nivel subatómico, un elemento de este lado puede pasar al otro sin necesidad de abrir un hueco. Y esto guarda relación con una prédica de un sacerdote español de apellido Carreiro, que se los recomiendo, que es doctor en astrofísica y teólogo. Entonces, el cuerpo de nuestro Señor resucitado, como ya Él estaba hecho luz, porque la transfiguración nos lo demostró, o sea, era un cuerpo ya resucitado, ya glorioso, no estaba sometido a las leyes del espacio-tiempo como nosotros, a ese ámbito de la partícula que no puede atravesar la materia. Ya como Él está fuera del espacio-tiempo, porque ya está resucitado y glorioso, entonces se pudo haber comportado como onda y atravesar la materia y presentarse en pleno salón donde estaban los apóstoles esa noche. Algo sumamente importante en cuanto a la verdad, que tenemos que grabárnoslo, llevárnoslo para siempre. La verdad encontrada por la ciencia, o sea, es decir, la verdad a la que alcanzamos por el ejercicio de la razón, nunca puede desvirtuar la verdad revelada por Dios. La ciencia nunca podrá desvirtuar la revelación, o sea, de Dios. Nunca va a ser contrario a la fe. ¿Por qué?
Porque la verdad que está en Dios, que puede ser alcanzada por la fe y por la razón, es única. La verdad es absoluta. Entonces, podemos alcanzar la verdad por cualquiera de esas dos vías. Y nunca se van a contradecir, porque la fuente de la verdad es Dios. Es como que si digamos, todos los caminos conducen a Roma. Por el camino que te vayas, vas a llegar a Roma. Tú puedes decir, me gusta más este camino me fue más corto, me convence, me parece mejor, lo que quieras, eres libre. Pero lo que nunca vas a poder decir es que el otro camino no lleva a ese mismo sitio que es, en este caso, Roma. O sea, por ambas vías vas a llegar a la verdad. La ciencia bien hecha, si es ciencia de verdad, porque si una ciencia lleva a algo falso, no es ciencia, no tiene rigor. Si la ciencia es hecha como tal, siempre lleva a la verdad. Y como la verdad es absoluta y está en Dios, nunca podrá desconocer la fe. Solamente contrariaría la fe en la medida en que la ciencia estuviera mal hecha. Es porque está mal elaborada, mal construida. Es la única manera. Y por lo tanto, entonces no es una contrariedad a la fe, sino es una errónea elaboración del conocimiento científico. Otro punto sumamente importante, ambas vías, ambos canales para encontrar la verdad no son únicos ni absolutos, son complementarios. Dios se reveló y todo lo que nos ha revelado Dios en la palabra, en su palabra, es verdadero, todo es verdadero, pero no toda la verdad está contenida en la revelación bíblica. Toda la Biblia es verdad, todo el contenido de la Biblia es verdad revelada de Dios, pero no está contenida toda la verdad allí, porque hay un límite de la revelación. Eso en teología tiene un nombre que ahora no recuerdo, pero es como que hay un límite. O sea, la revelación bíblica es toda verdad, pero es en este aspecto. Hay una parte que no está dentro de la Biblia y a la que alcanzamos por el ejercicio de la razón. E igual, en el ámbito científico y filosófico, en el ámbito de la razón, también vamos a alcanzar la verdad, pero en un límite, en el límite de la razón. Entonces, ninguno va a ser un conocimiento pleno. Entonces, el conocimiento de la verdad por la fe y por la razón va a tener cada una un límite. Y al fusionarlos, los dos, es cuando el hombre puede tener una mayor plenitud en sus límites para encontrar la verdad. El científico, como Stephen Hawking, teórico de la astrofísica, él encontró la verdad por la razón, pero al no tener fe, no encontró sino una verdad parcial, no es una verdad plena, sino una verdad limitada y parcial. El teólogo que no maneja la ciencia encuentra una verdad plena y hermosa, pero también limitada al no conocer la otra parte. Entonces, cuando se confunden en una misma persona el conocimiento científico, filosófico y teológico, es decir, la fe y la razón, hay un esplendor de la verdad maravilloso, como el caso de Georges Lemaitre, que es un astrofísico, un doctor en astrofísica belga, que fue quien desarrolló la teoría del Big Bang, y no sé si ustedes lo sabían, también era sacerdote católico. Es decir, el teórico, el astrofísico que descubrió y teorizó sobre el Big Bang era un sacerdote católico, gran amigo de Albert Einstein. Imagínense de lo que estamos hablando. Es decir, cuánta maravilla de Dios contempló esta persona al manejar, como decía Juan Pablo II, las dos alas con las que su espíritu humano alcanzó el conocimiento de la verdad. Volviendo sobre la verdad en la dimensión social, tenemos que la verdad del orden social establecido por Dios, ese orden natural,
es indispensable para la convivencia humana, porque la naturaleza de la sociedad no puede ser desvirtuada por el hombre. La sociedad tiene leyes naturales, como por ejemplo, que les he comentado, el derecho que tiene la persona a encontrar una pareja, a hacer una vida de familia, a trabajar para su sustento, a que se le respete la propiedad, a tener propiedad y que se le respete. Esas son leyes naturales. O en la economía, las leyes de oferta y demanda, la división del trabajo y tantos otros elementos que después en el tema de la economía lo van a disfrutar. Entonces todo ello tiene un orden y ese orden lo ha dado Dios y no está en manos del hombre poder desvirtuarlo. En la medida en que nosotros desconocemos la verdad de ese orden social, generamos dolor, sufrimiento, sistemas de pecado que llevan a la destrucción del bien común. La verdad entonces es indispensable por el bien del hombre. En la mentira no podemos alcanzar la sana convivencia, porque la mentira genera corrupción y la corrupción genera injusticia y la injusticia destruye la paz como sistema y valor de nuestra convivencia. La verdad es indispensable para que haya la justicia. Es indispensable. ¿Por qué? Porque la justicia nunca será tal, o sea, nunca será justicia si se pronuncia contrariando la verdad. La justicia es una concreción de la verdad para iluminar un caso concreto. ¿Cuál es la verdad allí? La verdad es esta. Esto es lo correcto, esto es lo justo. La iglesia, el magisterio de la iglesia es riquísimo en esto del valor de la verdad como valor fundamental de la sociedad. Les voy a recomendar tres documentos concretos del magisterio. Lo primero, la carta encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, de Juan Pablo II. Segundo, un decreto pontificio, el Inter Marifica, que está relacionado con los medios de comunicación social y la ética de la verdad. Y tercero, otro documento que es del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, que se llama La Iglesia e Internet, donde se habla mucho de la verdad, la mentira, la manipulación en este espacio de la realidad del Internet. Con esto hemos llegado así al fin de este punto de la unidad relativo al valor fundamental de la verdad en la vida social. Vamos a despedirnos con la palabra de Dios en Juan 8, 31, 32, donde nuestro Señor, refiriéndose a la verdad que sabemos que tiene esa dimensión social de valor fundamental, nos dice lo siguiente: si os mantenéis en mi palabra, la palabra de Dios, seréis verdaderamente mis discípulos, es decir, no unos discípulos de mentira, unos discípulos de verdad. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, esa verdad que según San Juan Pablo II alcanzamos por la fe y la razón, pues nos dice el Señor: si te mantienes en mi palabra, si eres verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, la verdad te ayuda a alcanzar el segundo de los tres grandes valores fundamentales de la vida social, que es la libertad, y que va a ser el tema de la próxima clase. Tengan todos una feliz mañana, tarde, noche, según el país en que se encuentren.